Buenos días, a continuación vamos a ver el capítulo de arranques de motores eléctricos. Bien, hemos dicho que los motores eléctricos asíncronos, lo que estamos viendo, o de inducción, tienen, bueno, pues son muy robustos, tienen una gran posibilidad de aplicaciones, pero uno de sus mayores problemas es que su velocidad es prácticamente constante. Entonces hemos visto que para regular la velocidad, pues no es sencillo, requiere métodos un poco complejos y también tenemos otro momento en el que, debido a que su velocidad es constante, pues es bastante crítico. Y esto es en el arranque. ¿Por qué? Porque cuando iniciamos el arranque de un motor, el rotor está totalmente parado y por tanto la diferencia de velocidades entre el estator y el rotor, lo que hemos llamado deslizamiento, es máxima y eso produce que en el instante inicial la corriente inducida en el rotor y por tanto en el estator, es decir, la punta de corriente que se consume en el motor es muy elevada. Esas corrientes tan grandes que se inducen lo que hace es básicamente, pues por un lado, un sobrecalentamiento de las líneas que produce en las líneas. Eso hace que, bueno, según el reglamento de baja tensión, cuando tengamos que diseñar un cable, la sección del cable para que aguante esa corriente, tenemos que multiplicar por 1,25 la corriente que habremos calculado previamente porque hemos de considerar que durante el arranque sufre estos cables. Pero además hace que haya una caída de tensión muy elevada en esa línea. Esto cuando los motores tienen poca potencia no afecta demasiado, pero cuando los motores tienen mucha potencia son capaces de hacer que toda la instalación sufra una caída de tensión elevada y eso, claro, afecta al alumbrado, hace que las luces reciban menos tensión y por tanto alumbren menos. Incluso puede hacer que las lámparas de descarga se apaguen y los receptores electrónicos, ordenadores y etc., pues puedan interrumpirse su funcionamiento debido a esta subtensión que se produce en el arranque de un motor. Con lo cual, bueno, pues hemos visto que esto es perjudicial. Bueno, antes de nada, ¿de qué depende el arranque de un motor? Si es muy largo o muy corto. Bueno, hay que decir que cuando arranca un motor, el motor lo que va a intentar es alcanzar su máxima velocidad cuanto más rápidamente posible, mejor. Lo que pasa es que depende de la carga que arrastre. Si tiene mucha inercia o poca, pues le tendrá un tiempo de arranque mayor o menor. Con lo cual, no solamente depende del motor que vamos a aplicar, el que necesitemos un arranque progresivo más o menos suave, sino también del tipo de carga que estemos arrastrando. Una carga con mucha inercia, intentamos hacer un arranque de golpe, es el equivalente a si tenemos pues, un tren y queremos arrancarlo de 0 a 100 de golpe. Lo que le va a pasar es que va a sufrir una sobreintensidad muy alta durante muchísimo tiempo porque a un tren le cuesta mucho tiempo arrancar. ¿Vale? Esto mismo pues, no sería de aplicación en caso de un ventilador donde el tiempo de arranque es muy breve. ¿Vale? Bueno, dicho esto, claro, los efectos del arranque no se pueden valorar solamente según el motor, pero aún así, el reglamento de baja tensión te dice que, bueno, que para motores pequeños permitimos una cantidad de punta de arranque más o menos elevada, por ejemplo, para motores de menos de 1,5 caballos hasta 4,5 veces la nominal, pero para motores ya grandes, de más de 15 caballos, te dice que durante el arranque no puede superar 1,5 veces la nominal. ¿Por qué? Porque como la potencia del motor, 15 kilovatios, es grande, esto afectaría al buen funcionamiento de una instalación normal y corriente fundamentalmente debido a la caída de tensión que producirá en la instalación. Entonces, ¿cuál es la filosofía ahora de hacer un arranque más suave? La idea de hacer un arranque más suave significa que la intensidad no llegue a valores muy altos. O sea, si nosotros esto no lo limitamos, es decir, un motor de 15 kilovatios lo conectamos directamente a la red de golpe, probablemente el pico de arranque sea 4, 5 o hasta 7 veces la intensidad nominal. Esto es lo que es inadmisible. ¿Cómo hacer que arranque sin sufrir este pico de intensidad? Bueno, la filosofía es reducirle el voltaje que le aplicamos a los bobinados. Es importante destacar que reduciendo el voltaje no reducimos la velocidad de arranque, es decir, no arrancamos a velocidad lenta y luego a velocidad rápida. No, un arranque progresivo no es variando la velocidad, es variando el voltaje que le aplican a los bobinados. Al aplicarle un voltaje inferior, el motor desarrolla menos fuerza, pero también consume menos intensidad y conforme aumenta la velocidad, entonces ya le podemos aplicar la tensión superior y aplicar ya todo el par motor y toda la corriente que consumiría el motor. Eh, entonces, básicamente tendríamos que
la filosofía de los arranques serían la siguiente. Nosotros tenemos una curva de funcionamiento, por ejemplo, a 400 voltios. Esta sería la curva de par motor o torque. Y tendríamos otra curva de fuerza, por ejemplo, a un voltaje inferior. Vamos a ponerle a 230 voltios. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí tenemos la curva del par resistente, por ejemplo. Cuando lo arrancamos a 230 voltios, el motor inicialmente, en vez de hacer toda la fuerza inicial, hace un tercio de su fuerza máxima. Esto seguramente será suficiente para arrancar la carga a bajas velocidades, con lo cual el motor se irá acelerando y alcanzará un punto de funcionamiento que será el que se obtenga con ese voltaje. Cuando ya hayamos alcanzado una velocidad de régimen de trabajo constante, entonces desconectamos los 230 voltios y le conectamos los 400, con lo cual automáticamente pasamos al nuevo modo de funcionamiento donde la fuerza aumenta y es capaz de empujar y alcanzar el valor nominal que tendría si el motor hubiera arrancado a 400 voltios. Esto lo importante es que si dibujamos las curvas de intensidad, esta sería la intensidad que consume un motor a 400 voltios, la de intensidad del motor a 230 pues es un tercio de veces inferior. Es decir que si el motor arrancara a 400 tendríamos todo este pico de intensidad, sin embargo vamos a tener solamente la intensidad esta pequeñita, un tercio de la que habría inicialmente, con lo cual el consumo de corriente es menor y las líneas se ven mucho menos afectadas. Entonces, bueno, pues una vez ya hemos alcanzado el punto de funcionamiento y hacemos el cambio, ¿vale? Aquí vuelve a haber otro pico de corriente en el paso de la tensión inferior a la tensión superior, pero este cambio, como veremos, pues no llega a alcanzar nunca los valores que alcanzaría el motor si lo colocáramos a 400 voltios, no a esta velocidad de funcionamiento, sino a esta de aquí, es decir, en parado. Luego, pues es cierto que una vez empiece a trabajar y una vez continúe trabajando y alcance el régimen nominal de funcionamiento, pues la intensidad volverá a sus valores normales. Como veréis, el pico de corriente que se produce durante la transición es muy pequeño, aún así existe. Sobre todo si la transición se hace, por ejemplo, con contactores, de forma que desconectamos un contactor y luego conectamos el otro. Si no lo hacemos muy rápido, puede dar tiempo a que el motor se frene y entonces volvemos a arrancarlo, pero ya con un pico de corriente mayor. Bueno, esta es la filosofía de los arranques progresivos. Y vamos a ver que la idea de meterle menos voltaje al estator, pues se puede hacer de muchas formas. Para empezar, hay que decir que, bueno, el método más sencillo, que es válido para motores pequeños, es un arranque directo. Aquí no hay arranque progresivo que valga, porque lo que hacemos es colocar el motor directamente a la red. Este tipo de arranques, insisto, más o menos es unos 5 kilovatios lo que se puede considerar como valor de referencia, pero depende también del tipo de carga que estemos arrastrando. Cargas con mucha inercia, poca inercia, que tengan un arranque mecánico brusco o lo que sea. En principio, más o menos es un valor de referencia. Para motores pequeños, 1 o 2 caballos, normalmente se hace un arranque directo sin problemas. Para motores más grandes, más de 5 kilovatios, siempre vemos un arranque progresivo. Bien, entonces, hablamos de arranques progresivos que existen en el mercado. Tenemos, por una parte, los métodos bastante viejos. Bueno, el par winding sigue siendo bastante utilizado, sobre todo en instalaciones de frío, pero bueno, son métodos que no nos encontramos tan habitualmente. Resistencias estatóricas. Empezamos con el primer método. El primer método, resistencias estatóricas, básicamente la idea es la siguiente. Yo tengo aquí el motor y tengo dos posibles conexiones, directamente de la red o bien conectándolo previamente mediante unas resistencias en serie con el motor. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, pues que cuando circula la corriente por las resistencias, aquí va a haber una caída de tensión, con lo cual al motor le va a llegar una tensión inferior a la que le llegaría si conectáramos directamente de la red. ¿Vale? Este método es un concepto muy sencillo, le pongo una resistencia en serie para limitar la corriente de arranque, pero hay que decir que tiene un problema. El voltaje que le aplicamos a las resistencias, ¿de qué depende? Depende de la intensidad por la resistencia, ¿no? Entonces, al principio la punta de arranque es muy grande y la caída de voltaje es muy grande, con lo cual el motor tiene muy poco par de arranque con ese tipo de aplicaciones. Y sin embargo, conforme va aumentando la velocidad, pues entonces ya la
la cantidad de voltaje que se lleva el motor, pues va disminuyendo. Vale, este método simplemente lo nombramos porque es muy sencillo, simplemente unas resistencias en serie antes de conectarlo directamente a la red. Primero conectaríamos la tensión vía las resistencias esatóricas y luego resistencias rotóricas. El segundo método que vamos a ver es con autotransformador. Autotransformador básicamente lo que me permite es transformar la tensión en tensión directamente de la red o tensión inferior mediante un trafo. Bueno, el trafo sería este. En principio estoy dibujando las líneas trifásicas, es decir, que esto sería un trafo trifásico. Un autotransformador, a priori podríamos decir, bueno, lo conectamos mediante el trafo, tendríamos una tensión inferior, por ejemplo, aquí tenemos de la red, vamos a poner 400 voltios, y aquí tendríamos 260 voltios de una tensión inferior. Entonces, si conectamos KM1, estaríamos conectando el motor a esa tensión. Y luego conectaríamos KM3 y conectaríamos el motor a la tensión superior. Sin embargo, aquí hay una ventaja que podemos hacer con los autotransformadores y es la siguiente. Si yo desconecto la estrella del trafo, un transformador trifásico tiene tres bobinados conectados en estrella. Si yo desconecto la estrella del trafo, lo que están haciendo básicamente es poner el bobinado en serie con el motor, con lo cual el procedimiento que tenemos cuando aplicamos un autotransformador sería en vez de dos etapas, es decir, etapa inferior y etapa superior, aquí tendríamos la primera etapa, conectamos KM1 y KM2 y conectamos la tensión inferior. En la segunda etapa desconectamos la estrella del trafo, con lo cual se quedan las bobinados en serie. Los bobinados hacen como de resistencias estatóricas, porque tienen una impedancia, y además pues no evitamos desconectarlo directamente de la red, ¿vale? Hay una etapa intermedia que sería con los trafos sin el neutro, sin la estrella conectado. Y por último ya conectaríamos el KM3 y entraría ya el motor a plena potencia. Este método se utiliza porque tiene la ventaja que no tiene transitorios, como puede haber otros métodos como el estrella triángulo que veremos a continuación. Entonces, para motores muy grandes, vamos a ponerle más de 100 kilovatios, entonces es un método bastante utilizado. Sobre todo porque además un transformador es relativamente barato a pesar de que su tamaño sea grande. Básicamente la tecnología de autotransformador es bastante sencilla, ¿vale? Hierro con unos bobinados a su alrededor, ¿vale? Bien, luego tendríamos un método, por ejemplo, que se utiliza mucho en instalaciones frigoríficas, pero también bueno, en muchas otras aplicaciones, que es el llamado par winding. El par winding básicamente es un tipo de motor que lo que tiene también son eh, dos devanados o un devanado partido, de forma que lo que hace es o bien conectar, o sea, son dos devanados internamente, pero a diferencia de los bobinados de los bobinados con dos velocidades, aquí tenemos dos estatores que van a la misma velocidad su campo magnético. Entonces lo que hacemos es, si conectamos un solo estator, lo que estamos haciendo es que el motor tiene menos fuerza porque hay menos bobinas creando campo magnético y por tanto el motor tiene menos fuerza. Entonces le meteríamos primero un contactor, el motor arrancaría con poca fuerza, ¿vale? Y después meteríamos el segundo contactor y el motor arrancaría el segundo bobinado y entraría con toda la fuerza del motor. Estos son motores especiales, con lo cual solamente se puede aplicar este tipo de arranque para los motores que tengan el bobinado partido, también llamado par winding, ¿vale? Ya te digo que este tipo de métodos también son muy utilizados, sobre todo cuando tenemos un motor específico para hacer arranques. En compresores se utiliza bastante. Bien, antes de continuar al método más utilizado, bueno, más utilizado no, a los dos métodos que más se utilizan en la actualidad o que más vas a encontrar, que son el estrella triángulo y el arrancador estático, nada, simplemente decir que hay los motores que hemos nombrado antes que tienen que tienen el rotor bobinado, así como podemos regular la velocidad del motor, era un método de regulación, era un tipo de motor que se le permitía la regulación de motor mediante una resistencia variable o un rheostato, pues también nos permite regular el arranque porque lo que hacemos es quitarle fuerza durante el arranque. ¿Cómo se hace? Bueno, como acabamos de explicar, como explicamos en el capítulo anterior,
Básicamente lo que tenemos es que el rotor está bobinado y tenemos que lo podemos extraer mediante unas escobillas, unas delgas, al exterior y conectarlo en serie con una resistencia. De forma que esta resistencia nos permite regular la corriente que va a circular por el rotor y por tanto la fuerza que hará el motor. Durante el arranque ponemos una resistencia muy alta, de forma que nunca puede haber una intensidad de rotor muy elevada, ni tampoco una intensidad del estator, porque están relacionadas. Es decir, estamos limitando la punta de arranque mediante quitándole fuerza durante el arranque. Y luego cuando el motor ya está funcionando de forma normal, ya le quitamos resistencia, ¿vale? Hasta llegar a cortocircuitarla y el motor funciona de forma habitual. Hemos visto que este tipo de motores tienen el inconveniente de las escobillas. Para poder extraer las escobillas, lo que producen son chispas y rozamientos. Bueno, es una fuente de averías y de problemas que por ese tipo de razones se utilizan muy poco, cada vez menos, ¿vale? Bueno, y ahora por último vamos a lo más importante casi de este capítulo, que es el arranque estría-triángulo. Bien, el arranque estría-triángulo es un método de arranque que se utiliza de forma, bueno, prácticamente es el arranque universal junto con los arrancadores estáticos. Esto es electrónico, pero tradicionalmente el arranque estría-triángulo y actualmente se sigue utilizando bastante para multitud de aplicaciones, porque es muy sencillo de aplicar y bastante eficaz. La filosofía del arranque estría-triángulo básicamente es a un motor que, es importante, un motor que en su modo de funcionamiento va a estar en triángulo, es decir, por ejemplo, un motor cuya red es de 400 voltios, si el motor es 230-400, su modo de funcionamiento será la estrella. No lo podemos conectar en triángulo porque lo que llamaríamos no podemos hacer un arranque estría triángulo, ¿vale? Los motores pequeños suelen ser así, pero un motor grande, por ejemplo, de 400-690, ¿vale? En una red de 400, el modo de funcionamiento es en triángulo. Es decir, que si lo pongo en estrella, el motor perderá fuerza. Justamente esto es lo que yo quiero. Quiero conectarlo en estrella para que durante el arranque tenga menos fuerza y por tanto reduzca la punta de arranque del motor. Entonces la filosofía es arrancarlo primero en estrella y posteriormente luego arrancarlo en triángulo. Entonces, nada, simplemente vamos a ver que un motor, para hacer el arranque estrella-triángulo, aquí tenemos el diagrama de fuerza típico de un arranque estrella-triángulo. Tenemos que un motor asíncrono trifásico tiene las 6 bornas con los bobinados interiores. Entonces, si lo queremos conectar en triángulo, lo que hacemos es conectarle tensión a un lado y el otro lado cerramos el KM3 y lo conectamos la estrella del motor. Aquí tendríamos, si conectamos KM1 y KM3, en estrella. Si después desconectamos el KM3 y conectamos el KM2, lo que va a pasar es que le estaremos aplicando la misma tensión abajo y arriba. Vamos a ver si lo podemos dibujar. Vamos a ver si lo podemos dibujar. Cuando conectamos, aquí tenemos el motor, que tiene las 6 bordas. Entonces, si conectamos KM1, estaremos aplicando fase, fase y fase. Y aquí estaremos cerrando la estrella. Este es el caso de que metemos el KM1 y el KM3. ¿Vale? Esto es equivalente a si yo en el motor conecto las placas del motor en la configuración en estrella y le conecto las 3 fases al exterior. Esta sería la configuración en estrella. Empezaremos por KM1 y KM3. La otra configuración, si yo cierro KM1 y KM2, me voy a encontrar con que le estoy aplicando a través de KM1 RST a una de las fases, a uno de los lados del bobinado, y por el otro lado, al cerrar KM2, aquí también le estoy aplicando R, S y T. Es importante ver que le aplicamos la misma tensión al mismo lado o sea, que están opuestos, es decir, donde va la R, va la R, donde va la S, va la S, y donde va la T, va la T. Esto es equivalente a si yo
conectara la placa de bordas con las plaquitas en triángulo. Si recordamos el primer capítulo, si yo pongo las placas de esta forma, estamos conectando el motor en triángulo y esto es lo que hacemos al conectar KM1 y KM2. ¿Vale? Pues bien, la filosofía del arranque de este triángulo es conectar el 1 y el 3 para que arranque la estrella y cuando hayan pasado unos segundos, esos segundos son en función de la carga que tenga que arrastrar, pues quitamos el 3 y colocamos el 2. ¿Vale? Aquí tendríamos un diagrama de mando que hiciera esa maniobra con un temporizador que lo hiciera automáticamente. Vale, pues con esto tendríamos explicado el arranque estrella-triángulo, que es un arranque de los más importantes que existen en el mercado. Bueno, una cosa, ya que estamos aquí, es importante destacar que nosotros colocamos el guardamotor después de la bifurcación o después de que se hayan separado los cables hacia un lado y hacia el otro, de forma que en todas esta parte del motor, cuando arranque en triángulo, tendremos la intensidad que pasa por los bobinados o intensidad de fase, que será a raíz de 3 veces menor que la intensidad de arriba, con lo cual estamos reduciendo el tamaño o el calibre de dicho guardamotor. Si lo colocáramos arriba, tendríamos que aplicarle la intensidad nominal, en cambio, colocándolo aquí abajo, lo regularemos a la intensidad nominal de los bobinados, que es raíz de 3 veces menor que la que aparece en la placa de características. Bien, y por último, simplemente vamos a hablar de el último arrancador que existe en las instalaciones eléctricas, que es el arrancador estático. Bien, aquí ya entra la electrónica en funcionamiento. Básicamente lo que tenemos, un arrancador estático son seis triacs, son dos tipos de componentes electrónicos que lo que hacen es permitirme que la corriente circule durante un tiempo o deje de circular. Se llaman estáticos porque la apertura y cierre de los contactos se hace de forma electrónica, es decir, de forma casi instantánea. Entonces, lo que hacemos básicamente es, cada vez que la onda pasa por cero, ¿vale? Retardamos el disparo del triac y a partir del disparo a partir de que se produzca el disparo, entonces la corriente empezará a conducir. Con lo cual la corriente conducirá hasta que llega a cero y en ese momento deja de conducir. Volvemos a hacer ese mismo proceso en la siguiente onda. El tiempo este de disparo va a ser siempre el mismo, con lo cual me encontraré con que el tiempo que está consumiendo corriente el motor, pues lo podemos ir reduciendo a medida que aumentamos el tiempo de disparo. Fijaros que si nosotros acercamos la onda al final, lo que tendremos es un disparo prácticamente al final de la onda y la corriente circulando será casi nula, sería en este caso. Si disparáramos al principio tendríamos prácticamente el 100%, es decir, que nosotros tenemos un margen de regulación de entre 0 y 100% de la onda. ¿Eso qué significa? Que nosotros lo que estamos haciendo es que al reducir el tiempo que disparo, lo que estamos haciendo es que el voltaje eficaz o el voltaje promedio que se le aplica al motor, pues lo podemos reducir entre un 0 y un 100% de el voltaje que viene de la red. Con esto, fijaros que estamos reduciendo el voltaje que le estamos aplicando. No lo estamos reduciendo ni tampoco estamos en la frecuencia ni estamos variando las condiciones de funcionamiento. Lo único que hacemos es que durante que el motor está funcionando, pues le estamos aplicando tensión al motor durante una fracción de tiempo de cada uno de los semiperiodos. Si nosotros podemos reducir entre 0 y 100%, pues tendremos una forma de coger y hacer que el voltaje que le aplicamos al motor a lo largo del tiempo, en vez de ser un arranque de golpe, pasamos de 0 al 100%, por ejemplo 400 voltios, vamos a hacer un incremento gradual.
damos una rampa de arranque, de forma que tengamos un tiempo de arranque. Esto es regulable electrónicamente y también tenemos un- un- una rampa que lo que hace es ir aumentando la fuerza poco a poco. Fijaros que comparado con el método del arranque estrella-triángulo, que lo que hace es arrancar a 230 y luego arrancar a 400, es decir, hace como dos escalones, este método es bastante más suave que el otro método, ¿vale? Como veréis aquí tenemos, llamamos un soft starter, que es un arrancador suave y consigue unas prestaciones mayores que incluso un arrancador estrella-triángulo. Bueno, hay que decir que los arrancadores electrónicos son dispositivos electrónicos y por tanto ligeramente más caros que el estrella triángulo, pero tampoco mucho mayor, con lo cual prácticamente si queremos hacer un arranque suave nos iremos casi a esta opción como la primera de todas o en su defecto al estrella triángulo. Vale, aquí al final de todo tenemos una tabla de resumen donde hablamos un poco de las ventajas e inconvenientes de cada uno de los métodos, pero bueno, que os quede claro básicamente que a grosso modo en las mayores aplicaciones motores pequeños arranque directo, motores grandes iremos a uno de estos dos métodos, arranque estrella triángulo o arrancador electrónico. ¿Vale? Y con eso tenemos acabado el capítulo de arranque de motores, que bueno, es uno de los capítulos más complicados que tenemos en este tema.